a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal El Sabor de Mamá. En esta ocasión vamos a estar haciendo un delicioso arroz con pollo, el cual es un plato típico de América Latina y España. Este arroz se suele cocinar con pollo en presas o desmechado, que es la técnica que vamos a estar utilizando en esta ocasión. Lo primero que vamos a hacer es hervir el pollo con ajo, sal, pimienta y cebolla. Lo vamos a dejar hervir hasta que podamos verificar con un cuchillo o tenedor que la carne esté bien cocida. Lo sacamos, lo dejamos enfriar y lo desmechamos. Reserva el agua del pollo. El arroz con pollo es sazonado y preparado con especias y vegetales que les muestro a continuación. Igual les comento que esto es opcional. Si hay un ingrediente que no utilizan o que no tienen en casa, pueden preparar el pollo con sus especias e ingredientes que utilizan regularmente. Yo voy a estar utilizando lo que es la pimienta roja, la paprika, el curry, ajo, orégano, sazonador y por supuesto caldo de pollo. Opcional, puedes agregar salsa de soya, china, inglesa o condimentada, la que tengas en casa o de tu preferencia. También, para darle un toque de colores y sabores diferentes, vegetales mixtos, congelados o de lata. Mezclamos bien el pollo con las especias y agregamos sal al gusto. Procedemos a picar todos nuestros vegetales, la cebolla, el pimentón, el apio, el ajo por supuesto, que no puede faltar en este arroz, la zanahoria y el repollo. Yo estoy utilizando prácticamente todos los ingredientes y vegetales que se utilizan para hacer esta receta. Sin embargo, si no los tienes todos, puedes hacerlo con lo que tengas en casa. Después que le des una buena preparación al pollo y le agregues algo de vegetales, por ejemplo como la zanahoria, el pimentón, el ajo, ya con eso vas a tener un delicioso arroz con pollo. Los vegetales los pico de un tamaño mediano, no tan grandes para que no se sientan, pero tampoco tan pequeños que se pierdan en el arroz. Una vez tengamos todos nuestros ingredientes ya listos, en una olla vamos a agregar aceite suficiente para hacer el refrito y agregamos lo que son el ajo, el recao verde, el culantro y los demás ingredientes picados. Vamos a sofreír. Vamos a dejar la mitad de lo que hemos picado para usarlo más adelante en el arroz. Vamos a agregarle zanahoria también y dejamos también la mitad o un poquito menos para usarlos más adelante en nuestro arroz. Mezclamos y dejamos cocinar por aproximadamente 5 minutos para luego agregar nuestro pollo ya preparado. Ya con estos ingredientes o estos vegetales le vamos a dar el toque final de sabor a nuestro arroz. Aparte, en otro sartén con un poquito de aceite voy a sofreír un achiote para darle más color a mi arroz con pollo. Esto es opcional, si ustedes gustan pueden utilizar solamente el caldo de pollo o también hay sobrecitos de caldo de pollo que ya vienen con achiote. Esto va a hacer que nuestro arroz con pollo tenga un color más atractivo. Mezclamos bien e inmediatamente vamos a agregar lo que es el arroz. Yo estoy utilizando 2 tazas de arroz y también voy a utilizar 2 tazas de agua de la que ya habíamos reservado de nuestro pollo hervido. Aquí la vemos que es un agua que ya tiene especias y sabor porque fue la que utilizamos para hervir nuestro pollo. Revolvemos bien para mezclar todo el arroz con el pollo y agregamos un poquito más de caldo de pollo. Esto ya es opcional a tu gusto, igualmente puedes agregarle como yo un poquito más de sal porque pruebas y te das cuenta si lo necesita. Cuando el arroz ya ha secado,
Le agregamos entonces los vegetales que habíamos reservado y los vegetales mixtos para entonces que terminen de cocinarse un poco más nuestro arroz y los vegetales antes de darle la vuelta. Es importante cuando ya nuestro arroz está secando bajarle la mecha completamente para que se termine de cocer bien, reviente bien con los vegetales y las aceitunas que le agregamos, porque estos botan mucha agua que nos va a ayudar a que nuestro arroz seque y reviente bien sin que nos quede aguachado, sino que nos quede bien sueltitos. Le damos la vuelta para que también con la ayuda de esta agua que va botando nuestros vegetales se termine de cocer. Es importante también utilizar una tapa para que nuestro arroz seque y reviente bien y no nos queden esos arrocitos por ahí duros o crudos, sino que esté bien suelto como lo vemos aquí. Ya está casi listo. Te quiero pedir que si te está gustando esta receta, por favor le deja el like, te suscribas y la compartas. Como vemos, ya nuestro arroz está listo para degustar. Miren qué bonito queda con este color, estos vegetales y esta ensalada que estamos utilizando para acompañarlos. Cuéntame tú, ¿con qué te gusta acompañar el arroz con pollo? Te leo en los comentarios.